El área metropolitana del Valle de Aburrá se preocupa por la fauna silvestre. Sin embargo, este es un tema que debe ser abordado desde el territorio nacional y también desde el mundo entero. De esta forma hemos trabajado con el Instituto Humboldt, el Instituto de Investigación Biológica, quien es hoy representado por Hernando García, a quien hoy lo invitamos en este espacio también para compartir, y queremos preguntarle cuál es el panorama nacional respecto a la fauna silvestre. Un saludo muy especial para la gente del área metropolitana del Valle de Aburrá y muy especialmente para su director Juan David. Colombia es un país megadiverso. La geografía de Colombia, con los Andes, con la Amazonía, con la Orinoquía, dos costas, el Pacífico, toda esta diversidad de regiones biogeográficas han hecho que Colombia sea un país con una diversidad de especies única. Y eso pasa con la diversidad de fauna. Somos un país que tiene más de 500 especies de mamíferos. Muchos de ellos son mamíferos voladores, murciélagos. Tenemos una altísima diversidad de aves, más de 1900 especies de aves. Casi el 20% de todas las especies de aves del planeta están en Colombia. Por eso somos el país número 1 en observación de aves. Una riqueza altísima en anfibios, más de 800 especies, de insectos, es una diversidad también, incluso muchas especies no conocemos. Y esa diversidad se distribuye por toda la geografía del país. Tenemos especies, por ejemplo, regiones como el Putumayo colombiano, con una altísima diversidad de primates. Tenemos más de 5 especies de primates en el Putumayo colombiano, en toda esa zona de conexión entre los Andes y la selva amazónica. Evidentemente, toda esta riqueza, esta gran diversidad de especies de mamíferos, de aves, de reptiles, de anfibios, de toda esta gran fauna colombiana, está sufriendo con todo lo que está pasando también con nuestros bosques, nuestras selvas en Colombia, está sufriendo con la deforestación. Muchas de estas especies están en peligro precisamente porque están perdiendo su hábitat, están perdiendo la casa donde habitan. Y es por eso que debemos avanzar en las acciones para asegurar la conservación y la preservación del hábitat de estas especies y de las poblaciones de estas especies. Y desde el Instituto Humboldt trabajamos en esas acciones desde la generación de conocimiento. Y también es la oportunidad para que Hernando nos pueda contar desde el instituto qué se ha logrado materializar respecto a la protección y cuidado de la fauna silvestre en nuestro territorio nacional. Frente al tema de fauna silvestre, nosotros hemos liderado en el país, en asocio obviamente con muchas otras organizaciones, universidades, el conocimiento para poder entender cuáles especies en Colombia están amenazadas, por qué están amenazadas, qué está afectando a las poblaciones de estas especies, cuáles son las características propias de esas especies en términos de su reproducción, de cómo se mueven, cómo se alimentan, que las hacen más vulnerables o menos vulnerables a todo lo que está pasando en nuestro territorio nacional y cuáles deben ser las acciones más importantes que se deben promover para asegurar la conservación de estas especies. Hacemos parte de esa Comisión Nacional de Especies Amenazadas, donde se dictan todos esos lineamientos que van a un instrumento de política que define cuáles son las especies amenazadas en Colombia. Igualmente venimos trabajando con base en todo ese conocimiento científico, identificando cuáles son las áreas más importantes de conservación en el país, cómo podemos movernos para que a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con las corporaciones autónomas regionales, con parques nacionales o a través de otras medidas de conservación que buscan figuras de gobernanza de trabajo con comunidades indígenas, con comunidades negras, con comunidades campesinas, podamos efectivamente asegurar acciones basadas en una gobernanza real del territorio para la preservación de esas áreas estratégicas para la conservación de la fauna en Colombia. Es una medida importante y más hoy cuando Colombia habla de la meta 30-30, es decir, lograr una conservación efectiva del 30% de las áreas más importantes para la biodiversidad en el país. Y en eso estamos trabajando con todos y debemos lograr ese objetivo, asegurar la preservación de esos territorios con la gente dentro de esos territorios y lograr que más del 90% de las especies endémicas y amenazadas del país tengan esos refugios de protección. El tráfico de la fauna silvestre es una realidad en nuestro territorio metropolitano. Sin embargo, para hablar de esta situación, se debe reconocer las cifras
condiciones que se presentan propiamente en el medio, los negocios que se presentan también de cara a esta situación. Y sabemos que el Instituto Humboldt ha trabajado y también tiene información sobre esta problemática que aqueja al mundo entero y a nuestro país. Respecto a ello, queremos conocer cuáles son las apreciaciones y comentarios que pueden realizar desde esta institución y propiamente Hernando. Uno de los problemas más graves que enfrenta la fauna en Colombia, además de la pérdida de hábitat por deforestación y porque perdemos esos bosques, la casa de estas especies la vamos perdiendo porque se van transformando los territorios, y sobre eso ya debemos actuar a través, como lo hablábamos anteriormente, a través de las áreas protegidas, las áreas de conservación, el trabajo con las comunidades. Pero uno de los dramas más importantes es el tráfico ilegal de especies. Un tráfico que además se mueve por la voluntad de gente que quiere trabajar a través de algo, que quiere disfrutar de una colección de fauna silvestre. Y le está haciendo mucho daño, estamos perdiendo muchas especies y poblaciones de muchas especies por ese tráfico ilegal. Pasa con aves en Colombia, pasa con peces de los ríos nuestros en Colombia, pasa con anfibios y con muchos otros grupos, incluso con algunos insectos. Es por eso que es un llamado, y lo venimos trabajando de forma articulada también con las autoridades ambientales, a que no hagamos parte de esa cadena de ese ilícito, que no compremos fauna silvestre, que no pensemos que tener un animal que proviene de una selva o de un ambiente silvestre es estar conectado con la naturaleza. Si queremos hacer algo por la naturaleza, preservemos el hábitat de estas especies y dejemos que estén en su casa, en sus espacios naturales. Debemos atacar de forma contundente este flagelo del tráfico ilegal de especies en Colombia. De nuevo, muchísimas gracias a Telemedellín, al programa del área, por esta invitación al Instituto Humboldt. Como siempre, muy agradecidos, y bueno, un saludo muy especial a Juan David, y esperamos seguir trabajando de forma conjunta en Medellín y en todo el área metropolitana por la conservación de la biodiversidad.